Y licenciado, creo que no cambiaron sus diapositivas. ¿No está viendo ahí la permanente? Solo está la primera diapositiva, las formas especiales de procedencia. Voy a corregir eso. ¿Cambia? Ahorita sí. Sí, ahí sí, cámbiale. Perdonen, gracias. Como siempre. Bueno, entonces, ahí estaba la forma temporal y la forma permanente. La temporal, pues, es la copropiedad y es temporal porque ha sido constituida gracias a un pacto de indivisión, que ya lo hablamos, y la forzosa, que sí es permanente, pero que es cuando los bienes sobre los que va a recaer no van a ser susceptibles de división. Es un bien de una persona contra el bien de otra persona. Pero al centrarlo, al dividirlo, es donde si esto desaparece, entonces la misma va a perder por entero su valor. Por lo tanto, cuando se hace esa división, entonces esta es permanente. La medianería, pues la definimos que es cuando una pared, una zanja o un seto divide dos predios y en estos no puede establecerse a quién pertenecen pro indiviso. Quiere decir que si no tiene división material y entonces no puede decirse a quién pertenece. Sin embargo, se entiende que va a pertenecer a ambos dueños de los predios. Díez Picasso nos establece que es una situación jurídica que se da siempre cuando dos fincas, pueden ser predios rústicos o urbanos, y que están separados por un elemento común, y ese elemento común puede ser una valla, un seto, una zanja o una pared, y que pertenece a los propietarios de estos dos bienes. Pero de esto debe de pertenecer por mitad. Sin embargo, cuando no se puede establecer bien de quién es cuando no se puede establecer exactamente a quién pertenece. Sin embargo, leamos el artículo 505. Medianería. Hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirve de límite y separación a dos propiedades contiguas, perdón. Y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, se presume: 1. En las paredes divisorias de los edificios continuos hasta el punto común de elevación. En las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el campo. Y en las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. O sea, que va a haber esa copropiedad llamada medianería en una, ya sea una pared, un foso o un seto, y que esto va a servir de límite, o sea, que va a separar ambas propiedades que van a estar contiguas. Es poner una pared y dividir donde está la propiedad de uno para con la propiedad del otro, tanto de un tipo, de un edificio A contra un edificio B, un patio. Ahí hay que considerar que
aquí hay un caso de copropiedad forzosa presumida por la ley entre vecinos y que es referente a algo que se halla en el límite entre dos propiedades que deben estar cerradas y por la que ambos vecinos abonaron de manera igualitaria. De ese algo se está refiriendo a que puede ser una pared, un seto, etcétera. O sea que es una forma de copropiedad forzosa porque la pared, fosos o cerca como elemento de existencia tangible deben desaparecer materialmente a efecto de motivar la extinción de la copropiedad. O sea que si eso desaparece, se quitaría realmente la copropiedad. No se podría establecer hasta dónde llega el dueño del predio A contra el predio B. Aquí pues les pongo que es poner una valla, poner una pared o un seto, son estas ramas y están colocadas y sembradas a lo largo de la extensión del predio, o puede ser una cerca de madera, o bien puede estar exactamente dividida por una zanja. Esto hace el seto, por ejemplo, hecho de palos o varas entretejidas o con plantas que crecen espesas. Eso es a lo que se refiere un seto. Y el seto vivo pues está hecho de matas o arbustos vivos. El muro medianero pues es aquel muro construido en forma encaballada, que es sobre un eje divisorio de predios o contiguo al mismo. Encaballada quiere decir que exactamente está a la mitad, y entonces hay dentro de esa división encaballada puede ser simétrica, que esté exactamente a la mitad, o asimétrica. Y se supone que esa, al estar establecida simétricamente, la mitad corresponde esa pared al predio A, por ejemplo, y en la otra parte va a corresponder al predio B. Eso es lo que les hablaba del muro encaballado. Y lo más importante que nos establece la ley, porque ya nos dijo cuando hay medianería, en el siguiente artículo nos establece cuándo no hay medianería o cuando hay un signo contrario a la medianería que no se puede establecer. Y entonces vamos a leer diferentes casos que hay que tomar muy en cuenta, que son los casos más frecuentes y que por eso la ley los establece en esa forma. Leamos el artículo 506. Artículo 506. Signo contrario a la medianería. Hay signo contrario a la medianería, primero, cuando hay ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias de los edificios. Ahí está, hay ventanas o huecos abiertos, entonces en las paredes divisorias no hay medianería. Eso es 2. Segundo, cuando conocidamente toda la pared, vallado o seto están construidos sobre el terreno de una de las fincas y no por la mitad entre uno y otro de las dos contiguas. O sea que solo está sobre una parte sobre la parte de una sola del predio. No está exactamente a la mitad, y entonces eso no corresponde, es un signo contrario a la medianería. Ahí está la imagen, es más que obvio. 3. Tercero, cuando la pared soporta las cargas de carreras, pisos y armaduras de una de las posesiones y no de la contigua. Esas carreras pues son todo lo que sostiene
a la parte de esa pared y entonces no puede estar solo soportando solo una parte de la pared y entonces si solo es a una sola, entonces será un signo contrario a la medianería, por lo tanto no se puede considerar como tal pared medianera. 4. Cuando la pared divisoria entre patios, jardines y otras heredades están construidas de modo que la albardilla cae hacia una sola de las propiedades. Esa albardía pues es una parte, una extensión todavía que le llaman caballete o una teja, un tejadillo que se pone en los muros para que el agua de la lluvia no los penetre ni resbale por los paramentos y entonces eso irá a ser un signo contrario de medianería. 5. Cuando la pared divisoria, construida de mampostería, presenta piedras llamadas pasaderas. O sea que se salen, ¿verdad? Se salen de donde están empotradas, ¿verdad? Así que dice que de distancia en distancia salen de la superficie solo por un lado de la pared y no por el otro. Y no por el otro, ¿verdad? Entonces, ese será un signo contrario a la medianería y por eso es que les pongo la imagen ahí. 6. Cuando la pared fuera divisoria entre un edificio del cual forma parte y un jardín, campo, corral o sitio sin edificio. Sin edificio, ¿verdad? Entonces, esta no va a ser una pared medianera porque queda a la intemperie y no se puede establecer bien la parte del otro predio. 7. Cuando una heredad se halle cerrada o defendida por vallado, cerca o setos vivos, y las contiguas no lo estén. O sea que solo estén de un solo lado y no exactamente a la mitad. Entonces será un signo contrario a medianería. Entonces, 8. Cuando la cerca que cierra completamente una heredad es de distinta especie de la que se tiene la vecina en sus lados contiguos a la primera. Sí, ¿verdad? Entonces es de diferente especie, entonces no hay exactamente una medianería. Y 9. 9. Cuando en las cercas de alambre de cualquier clase el alambre esté clavado en los postes o setos vivos que lo sostienen, solamente del lado de una heredad y no del lado de la heredad contigua. Exactamente, o sea que aquí está solo, van a estar anclado el alambrado solo del lado de una parte y entonces pues ese será signo contrario a medianería. ¿Cuándo se presume la presunción en contra de la medianería? Según el artículo 507, nos establece que en general se presume que en los casos señalados en el artículo anterior, la propiedad de las paredes, cercas, vallados o setos pertenece exclusivamente al dueño de la finca o heredad que tiene a su favor aquellos signos exteriores, o sea, a esos signos que no va a representar la medianería, o sea, que solo esté puesto del lado de este predio y no del otro. Entonces, todo lo que sea signo contrario no va a ser realmente una medianería. En los árboles medianeros, los árboles que crecen en el seto medianero se van a reputar comunes y cada uno de los propietarios tiene derecho a pedir que sean cortados
probando que de algún modo le puedan dañar, pero si sirven de lindero o forman parte de una cerca, no deben cortarse ni sustituirse, sino de común acuerdo. O sea que si van a servir de lindero, entonces tienen que estar de común acuerdo. La presunción en cuanto a zanjas, en el artículo 509, nos establece que las zanjas o acequias abiertas entre las heredades se presumen también medianeras si no hay título o signo que demuestre lo contrario. Por ejemplo, aquí les puse que las acequias es un tipo de obra hidráulica que consiste en una zanja o canal construido para conducir el agua de riego u otros fines. O sea que puede precisamente una zanja o una acequia abierta presumir también una medianera si está exactamente en la mitad de lo que divida los ambos predios. Ahora, todo tiene sus obligaciones, sus derechos y sus obligaciones. Leamos el artículo 512 y lo subrayamos. Obligaciones de los condueños. Los dueños de los predios están obligados a cuidar de que no se deterioren la pared, cerca, zanja o seto medianeros, y si por hecho propio o de alguno de sus dependientes o animales se deterioren, deben reponerlos pagando los daños y perjuicios que se hubieran causado. Ese deben es imperativo, ¿verdad? O sea que es orden, ¿verdad? Deben reponerlos. Pues aquí no hay ningún problema. ¿Cómo vamos a adquirir la medianería? Pues mediante ese contrato, el propietario de una finca contigua a una pared divisoria no medianera solo puede darle este carácter en todo o en parte por contrato con el dueño de ella. Esto va a tener un derecho al propietario de que todo propietario va a poder alzar, o sea, levantar más la pared medianera, haciéndolo a sus expensas e indemnizando de los perjuicios que se ocasionen por la obra, aunque sean temporales. ¿Qué límite va a tener la medianería? En el artículo 517 nos establece que mientras el dueño de la pared divisoria tenga a su favor una servidumbre de luz o de vista, vamos a ver cómo es la servidumbre esa de luz o de vista, que es una ventana que va a dar luz al predio. El dueño del predio vecino solo podrá adquirir la medianería hasta la altura de la parte inferior de las ventanas o huecos que constituyen el signo exterior de la servidumbre. Más adelante vamos a ver cómo es esa ventana de luz y de vista que va a dar la luz al predio, pero que si va a alzar la pared medianera no puede tapar la ventana, sino que lo hace hasta la parte inferior. En el artículo 518 serán igualmente de cuenta del dueño de la pared todas las obras de conservación en la parte que éste haya aumentado de altura o de espesor y en las que en la parte medianera sean necesarias siempre que el deterioro provenga de la mayor altura o espesor que se haya dado a la pared. Hay una obligación de reconstruir la pared si está al levantarla
y hubiera que hacerla de mayor espesor, pues deberá de darlo desde su suelo. Pero si tiene obligación de reconstruir la pared. Y hasta la altura común, en los casos señalados por los artículos 516, 517 y 519, la pared continuará medianera hasta la altura en que no era anteriormente, aunque haya sido construido de nuevo a expensas de uno solo de los medianeros. Y desde el punto donde comenzó, la mayor altura es propia exclusivamente del que la construyó. Todo esto es muy importante porque está estableciendo cuáles son las reglas de la medianería mediante todas las normas establecidas en el Código Civil. La adquisición de la medianería en la parte elevada, pues los demás propietarios que no hayan contribuido a dar más elevación o espesor de la pared medianera podrán, sin embargo, adquirir en la parte nuevamente elevada los derechos de medianería, pero van a tener que pagar proporcionalmente parte del valor de la obra. El uso de la pared medianera, pues cada propietario podrá hacer uso de ella en proporción al derecho que tenga en la mancomunidad. Podrá, por tanto, edificar apoyando su obra en la pared medianera o introduciendo vigas. Por ejemplo, si puede poner un portón, pues obviamente va a estar anclado el portón a la pared medianera, a la parte medianera que le corresponda y no hacia la parte del otro copropietario. No se pueden abrir ventanas en pared medianera. Ningún propietario puede, sin consentimiento del otro, abrir ventanas ni hueco alguno en pared medianera. Si no, se viola el principio de privacidad. Las ventanas en pared no medianera. El dueño de una pared no medianera contigua a finca ajena puede abrir en ella ventanas o huecos para recibir las luces a una altura tal que la parte inferior de la ventana diste del suelo, lo que habíamos establecido, hasta la parte inferior. El derecho del vecino, sin embargo, es que la pared en que estuvieran abiertas las ventanas o huecos, él puede construir, pero solo hasta esa parte inferior. Ahí pues está todo lo que son las ventanas de vista de costado u oblicuas, que hay que leerlos. Las ventanas de vista directa, no pueden abrirse ventanas o balcones que den vista a las habitaciones, patios, por esa limitación a la privacidad. Bueno, entonces aquí no sé si tienen alguna duda al momento con respecto a la medianería. Ya se durmieron. No, Licenciado, Yo Sí. tengo una duda. licenciado, fíjese que, pues, bueno, por lo que yo entendí es de que si vamos a ver, si una pared, zanja o seto está dividiendo dos predios, entonces se presume que ambos propietarios son dueños de ellos. Una parte de la mitad es de uno y la otra mitad de otro. Por eso deben contribuir ambos en la construcción de eso mismo. Ahora, si todo el seto, o la pared, el seto, la zanja, está solo del lado
de uno de los propietarios, eso es un signo contrario a medianería, o sea, no es medianería. El otro estará obligado a poner su parte, su pared medianera, o una zanja, un set, pero de su lado. O ahí es donde pueden entrar en contiendas con el vecino y poder levantar y establecer perfectamente por la mitad el muro divisorio. ¿Ya? Ok, sí, gracias. Lick, yo tengo una duda con respecto a las ventanas. Sí. Por ejemplo, tengo un caso que hay un paso de servidumbre. La casa principal dio el paso, pero ya existía una ventana en ese paso. No da a ninguna habitación y cabalmente son los 3 metros que menciona ahí. Ahí no hay ningún problema. Sí, no, se debe respetar la servidumbre de luz y de vista. Esa pared que está aquí, hasta esa ventana, se puede elevar la pared, pero solo hasta la parte inferior, no tapar la ventana. Ah, muy bien. Y en el caso de que yo construya el segundo nivel y quiera dejar, le entendí que también se puede siempre y cuando no dé la vista a las habitaciones. Pero si le va a tapar la servidumbre de luz y vista, no puede elevar la pared. Ah, no. Ahí, digamos, se daría un segundo nivel y hay un patio. O sea, está el patio del vecino ahí, ¿verdad? Pero ya en el segundo nivel, mi pregunta era, yo sí puedo dejar esa ventana viendo hacia, porque hay una como montañita, hay un cerro ahí que se mira bonito. Esa es la pero no va a estar exactamente establecido de su lado medianero, porque hay un patio y hasta dónde llega su predio. En ese lado es donde usted tiene que, digamos, si usted tiene en un rectángulo y hasta una determinada parte, hasta ahí llega su propiedad, hasta en ese punto es donde puede usted establecer la pared medianera. Muy bien. Por eso dice que es un signo contrario cuando es de un edificio, como les enseñé en la anterior. Muy bien, gracias, Lec. Ok. Bueno. Ahora bien, vista esa forma especial, forzosa de propiedad, como era la medianería, pues que es forzosa porque se tiene que levantar entre dos predios, y esta es una copropiedad permanente. También existe la otra forma especial de propiedad forzosa, que es la propiedad horizontal. Aquí pues todo esto se inició con las ciudades amuralladas, ¿verdad? Y que se les limitaba su expansión, pero las forzaron a que deberían de crecer hacia arriba. Muchos se unieron para construir, y ustedes han visto los conceptos ahora ya no es tanto la propiedad, se va en sentido vertical, pero hacia un concepto de propiedad horizontal. ¿En qué va a consistir esa propiedad horizontal? Pues en que va a ser una especie de servidumbre, o sea, de servir a alguien, a un grupo de personas en sociedad,
y que van a formar con ese tipo más que todo con este tipo de copropiedad forzosa, realmente lo que se requiere en que esa copropiedad vayan una pluralidad de titulares. Así fue como hubo una imprecisión del término horizontal, ya que a la luz de la lógica, todas las propiedades pues son horizontales. Esto se denominó horizontal porque es una propiedad asentada en un mismo terreno con varios pisos o planos horizontales. Siempre se refiere a un edificio de varios niveles. El edificio va a estar construido en forma vertical, pero realmente la división no podrá ser de otra forma que horizontal. O sea que en cada nivel va a existir un piso o un nivel, y en ellos van a haber apartamentos y habitaciones en una sola línea horizontal. Para ello, leamos, para poder entender el artículo 528. Y lo subrayamos. Propiedad singular en edificios de varios pisos, departamentos y habitaciones. Bueno, hay una propiedad singular, que quiere decir que de una persona en edificios de varios pisos, o sea que van a tener varios pisos, departamentos y habitaciones. Esos elementos de la propiedad horizontal, sigamos leyendo. Los distintos pisos, departamentos y habitaciones en un mismo edificio. De un mismo, no de un mismo edificio. Edificio de más de una planta, susceptibles de aprovechamiento independientemente, pueden pertenecer a Independiente. Son susceptibles de aprovechamiento independiente, no independientemente. Perdón, pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio, siempre que tengan salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a dicha vía. O sea, que aquí en la propiedad horizontal va estos elementos, ya sean los pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio, pero que tengan más de una sola planta, o sea, más de un nivel. Y su segundo dice, susceptible de aprovechamiento independiente. O sea, como establecía, por ejemplo, la licenciada, el ejemplo de que en la sección, por ejemplo, en la universidad, en el edificio, en el S12, todo eso será una propiedad horizontal. ¿Qué dicen ustedes? No escucho. Sí. Yo creo que sí, Lick, porque todos están en diferentes salones y tienen una salida para la vía pública. Sí. ¿Y el otro elemento qué pasó? ¿Susceptibles de qué? ¿Será que hay de un aprovechamiento independiente? Si todas son para dar clases. No. Y en los elementos, cada uno tiene un baño. No. 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 Entonces, ¿habrá propiedad horizontal?
No. No. ¿verdad? No. Entonces, tiene que existir pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio, pero que tienen que tener más de una planta, o sea, de un nivel, pero que deben de ser, y lo subrayan, por eso ahí hay que subrayar, pisos, departamentos y habitaciones susceptibles de aprovechamiento independiente. Cada quien va a comprar su piso, su departamento, su habitación y lo va a aprovechar independientemente, no igual. Y que estos pueden pertenecer a diferentes propietarios, o sea, va a haber una propiedad singular en forma separada o en condominio, o sea, que todos se reúnen y que decidan, por ejemplo, 5 o 10 gentes decidan hacer hacer un edificio y posteriormente lo aprovechan independientemente para venderlo y van a vender cada uno de esos departamentos, de esos pisos, y esos van a formar, como tiene una propiedad singular, va a formar una finca, un folio, que tienen que estar determinados en el registro de la propiedad. Por eso dice que pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio. O a determinado espacio común que conduzca a dicha vía. Entonces, así es como se denomina la propiedad horizontal. Esto nos establece que hay una propiedad superficiaria. Es ese derecho de propiedad que se da a lo que se encuentra incorporado al suelo, otorgando al propietario la titularidad de lo que se edifique o incorpore sobre dicho bien inmueble. Es ese poder de edificar o construir si no existiese. Y hay la propiedad vertical y todo aquello que se incorpore o edifique en el suelo del inmueble y se extiende hacia arriba o bien hacia abajo, teniendo como limitaciones únicamente las que se especifiquen en las normas del derecho público. La horizontalidad, pues ya lo hablamos, y esta horizontalidad va a estar condicionada por dos factores. El objeto sobre el que recae, porque estos van a ser los pisos o locales de un edificio. Y al estar condicionado por esto, van a haber una pluralidad de titulares que concurren en el mismo edificio, en los que coinciden una propiedad exclusiva sobre el piso o local que ha adquirido, pero al mismo tiempo le corresponde una propiedad compartida o en comunidad sobre los elementos comunes que pertenecen a todos. Por ejemplo, las áreas, todas las amenidades, las conducciones de agua, de gas, todos los graderíos, etc. Todos esos son los elementos comunes. Por eso podemos decir que la propiedad horizontal es el derecho común en parte. Hay un derecho común, es un derecho sobre todos los elementos comunes y privado en otro, resultante de corresponder una misma cosa a distintos propietarios, dueños exclusivos cada uno de ellos de un piso, de un departamento u otra vivienda independiente. Eso según Cabanelas.
Ahí pues hay otras definiciones, como la de Manuel Osorio, ahí se las dejo, y las de Messineo Francesco. Realmente, la definición es una propiedad singular en edificios de varios pisos, departamentos y habitaciones. Y así está establecido en el 528 que ya leímos. Según la exposición de motivos del Código Civil, la propiedad horizontal presenta dos aspectos. La propiedad exclusiva del titular del piso, departamento o habitación y la comunidad de los elementos indivisos, o sea, que no tienen división material, todos esos elementos comunes que van a servir para la construcción, para su existencia, conservación, seguridad y uso, además del terreno. Entonces, Hay que recordar del Superbond. va, está bueno. El micrófono. ¿Qué naturaleza, de dónde se origina? Pues hay varias teorías y todos establecían que la propiedad horizontal. Por favor, el micrófono. Compañera Wendy. Y su forma de operar se van a regir siempre por el Código de Comercio. Podía ser establecida al principio como una servidumbre en que se servía a varias gentes de un derecho que no podía existir y que por lo cual compartían esos elementos comunes, posteriormente como una copropiedad y por último como una propiedad, ya que hay una propiedad singular y una copropiedad de esos elementos comunes. Por lo tanto, se dice que de donde se origina la propiedad horizontal es realmente de una forma especial de propiedad, una forma singular y una forma de condominio. ¿Cómo se origina la propiedad horizontal? Leamos el 529. El régimen de propiedad horizontalmente dividida puede originarse cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio decidan someterlo a este régimen para efectuar cualquier negocio jurídico con todos o parte de sus diferentes pisos, una vez que se hayan inscrito en el registro de la propiedad como fincas independientes. O sea que en este está estableciendo que cuando el propietario o los propietarios comunes decidan someterlo a este régimen a través de un contrato, tiene que ser en una escritura pública en la cual se debe inscribir en el registro de la propiedad y cada una de ellas va a ser inscrita como fincas independientes. Subrayan esa literal A. B. Cuando una o varias personas construyan un edificio con el mismo propósito. O sea, varias personas que construyan, miren, hagamos este edificio y vendemos ahí los apartamentos y todo. Entonces, ese tipo de personas crean la propiedad horizontal. Y la última. Cuando en disposición de última voluntad se instituya a los herederos o alguno de ellos como
legatarios de pisos de un mismo edificio susceptible de propiedad horizontal. Eso va a ser a través de esa disposición de última voluntad, a través de un testamento. Todo ello nos viene a considerar que en el artículo 531 nos dice que la propiedad horizontal debe constituirse. Repito, 531, le pone un asterisco. La propiedad horizontal se constituye por escritura pública. El régimen de la propiedad horizontal se debe constituir por escritura pública, pero que ha de inscribirse en el registro de la propiedad inmueble. Ahí está en la escritura constitutiva, debe contener los requisitos siguientes, y están establecidos todos los requisitos que se deben de cumplir para constituir la propiedad horizontal. O sea, que está establecido en el Código Civil. En el artículo 532, leámoslo por favor. Artículo 532. Piso, departamento, habitación. O Se sea, que entiende ahí por va a piso estar, el perdón compañera, ahí va a estar, y lo subraya por favor, ahí está la definición de qué es un piso, un departamento y una habitación. Ojo con este artículo, es muy, muy importante. Leámoslo pues. Se entiende por piso el conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal, en un edificio de varias plantas. Por En un departamento, edificio de la varias construcción que plantas. ocupa. Mire, deben de aprender a hacer la pausa. Se entiende por piso el conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal en un edificio de varias plantas. Por departamento, continúe. Sí, perdón. Gracias. Por departamentos, la construcción que ocupa parte de un piso, y por habitación el espacio constituido por un solo aposento. Aposento. Entonces, en el artículo 533, ahí nos establece, le pone un signo, un asterisco, que nos está estableciendo que la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal es una propiedad simple o singular y un condominio, o sea, una copropiedad. En el artículo 533, cada titular es dueño exclusivo de su piso, pero también es copropietario de los elementos y partes comunes del edificio total. Son elementos comunes. Vean cuáles son los elementos comunes. Además del terreno, todas las cosas necesarias para la seguridad, la conservación y servicios generales para el uso y goce de todo el inmueble de cada planta. Ahí ya le está diciendo cuál es el uso, y usted tiene que saber que el goce es la utilidad y aprovechamiento de todo el inmueble y de cada planta. Las características, pues es una propiedad separada y hay una copropiedad. El inmueble, pues obviamente esta propiedad horizontal va a recaer sobre bienes inmuebles, y este inmueble debe de estar
cuando se constituye en escritura pública, se inscribe en el registro de la propiedad, pero el inmueble debe estar libre de gravámenes. En la 530 nos dice que todo inmueble, para que pueda organizarse en el régimen de propiedad horizontal, debe encontrarse libre de gravámenes, limitaciones, anotaciones o reclamaciones de cualquier naturaleza. En caso contrario, deben prestar su consentimiento expreso las personas a cuyo favor aparecieren inscritos tales gravámenes, limitaciones o reclamaciones. Los elementos de la propiedad horizontal, por lo tanto, hay esos elementos privativos, que es muy importante al señalarlos, los distintos pisos, departamentos y habitaciones del edificio. El edificio en sí va a ser una unidad artificial constituida por la estructura y el terreno. Y todos esos elementos comunes, todos aquellos elementos y servicios que van a ser indispensables para la funcionalidad de las unidades independientes. En ellos, pues hay que tomar muy en cuenta los gastos comunes, todos aquellos desembolsos monetarios que van a estar destinados al funcionamiento, conservación y reparación ordinaria y extraordinaria de las áreas y de todas esas áreas comunes, con el objetivo de conservarlos en su buen funcionamiento. Y la administración, que es muy importante, es el elemento funcional indispensable para la ejecución de las funciones administrativas del régimen. Cabe decir que estos deben, el edificio tiene que estar asegurado en una forma total contra riesgos, sin perjuicio de los seguros que cada quien puedan consignarse en la respectiva escritura de constitución y de que cada propietario quiera comprar para cada uno de su propiedad. Ya vimos cómo se originó la propiedad horizontal, cómo se debe constituir en escritura pública, pero por favor, que ha de inscribirse en el registro de la propiedad inmueble. Puede existir solo la escritura pública, pero si no está inscrita, no es válida. Ahí en el 532, que se entiende por piso, departamentos y habitaciones, y cada uno de ellos, que es muy importante, lo subraya y le pone un asterisco. Es una indivisión forzosa, porque los elementos y partes comunes, como está establecido en el 534, se han de mantener en indivisión forzosa mientras dure el régimen de propiedad horizontal, siendo nulo cualquier pacto en contrario. Esos elementos comunes, ahí se recuerdan que pueden ser todos aquellos parqueos de visitas, por aparte que sean los parqueos exclusivos en los cuales tendrán derecho cada quien en la propiedad de su piso o apartamento, y que deben de escriturar por aparte. ¿Qué facultades va a tener el propietario? Pues cada piso, departamento o habitación puede disponerse. O sea, se puede transmitir o grabarse con independencia del edificio total de que forma parte.
el propietario tiene derecho de usar, gozar y disponer de él con las limitaciones que van a establecer las leyes, esas limitaciones que también van a estar establecidas en la escritura constitutiva del régimen y del reglamento de copropiedad y de administración que han de elaborar dentro de esa administración ya de la propiedad horizontal. ¿Qué prohibiciones se tienen? Pues cada propietario del piso, departamento de habitación debe abstenerse de destinarlo a usos contrarios a la moral y a las buenas costumbres. ¿Cómo se extingue? Pues así como se reúnen, el régimen de propiedad horizontal puede extinguirse por resolución expresa de los dueños de las unidades singulares del edificio, tomada con el voto de las 2/3 partes del total de propietarios. Sin embargo, la minoría inconforme con esta determinación puede adquirir las unidades singulares de los que hayan votado por la extinción del régimen a efecto de que se pueda mantener el régimen. Bueno, como ven, es necesario que den una buena revisada a los artículos. Ahí están todas las mejoras comunes, las obras urgentes y la extinción en el 555, que es muy importante, ya que debe ser por resolución expresa de los dueños de unidades singulares. Acuérdense que hay una unidad, una propiedad singular y una propiedad en condominio, o sea, una copropiedad. Y por ello se le llama una copropiedad forzosa. ¿Alguna duda? No, muchas gracias, licenciado. Bueno, pues entonces ahí estamos y continuamos la otra semana con las clases presenciales. Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias por su paciencia y ahí está. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias.